Si el Reino Unido comienza su disolución, Gibraltar podría comenzar a buscar la independencia como un microestado, al estilo de Mónaco o Andorra. Venecia podría reavivar su deseo de independencia, un lugar donde, en 2014, 2,1 millones de personas votaron por la secesión en un referéndum no oficial. En 2017, la Unión Europea esbozó 5 escenarios para el futuro de Europa. En los años y décadas siguientes, las 5 opciones eran continuar, nada más que con el mercado único. Aquellos que quieren hacer más, hacer menos, más eficientemente y hacer mucho más juntos. La primera opción significaba seguir como estamos. 2 significaban retroceder en el proceso de unidad europea y soberanía común. Y otras 2 significaban avanzar hacia una Europa más unificada y cooperativa. Ahora bien, esta no era una de las opciones incluidas en estas 5, pero hay algunos defensores de una Europa más federalizada, algo así como unos Estados Unidos europeos, donde existiría un gobierno central más fuerte, y cada país se convertiría no en su propio país como son ahora, sino en un solo estado de ese país muy grande. La opción de hacer mucho más juntos podría, hasta cierto punto, interpretarse como la apertura de esa posibilidad. En una situación así, cada país podría convertirse en un estado, pero a medida que pasara el tiempo, podrían surgir nuevos estados desde dentro para facilitar la administración regional. Podríamos terminar con un Estado Europeo unido, que se pareciera algo a este mapa, en el que cada color es un estado. Este es solo un mapa aleatorio que encontré en Reddit, por lo que las divisiones podrían no tener sentido, pero se entiende la idea. En un modelo federalizado a escala europea, ciertos países podrían ser demasiado grandes y podría tener sentido separarlos aún más. Francia podría dividirse en 3, Alemania en 4, Polonia e Italia también en 2, y España en sus comunidades autónomas entre otros. Esto nunca sucedería para el 2025, pero siento que los próximos 5 años serán clave para definir cuál de estos modelos va a seguir efectivamente Europa, y cómo esa elección marcará el futuro del continente, llevándonos a pensar cómo podría ser este nuevo mapa europeo. Como los países podrían dividirse en más de un estado, algunos de estos nuevos estados podrían ser equivalentes a ciertos movimientos de independencia que existen. De esta manera, no solo sería más fácil la administración local, sino que estas llamadas a la independencia podrían silenciarse ya que se concedería cierto grado de autonomía, y ya no sería un escenario de la provincia X, siendo gobernada por el país, y sería un conjunto de muchas provincias, como estados siendo gobernados juntos por un gobierno central europeo. Obviamente esto podría tener el efecto contrario, y hacer que ciertos países quieran abandonar la Unión debido a una negativa a renunciar a más de su soberanía, por lo que el efecto de intentar moverse hacia esta idea podría tener el resultado opuesto, de llevarnos a menos unión, forzando el seguimiento de la opción B, nada más que un mercado único, o como mucho la opción A, continuar como estamos. Esto plantea una pregunta interesante. La Unión Europea comenzó el 2021 con la salida final del Reino Unido, incluso si solo se mantiene el modelo actual. ¿Cómo seguirá adelante desde aquí? ¿Más países se irán y se unirán nuevos? Primero, sobre posibles nuevas salidas. Hay algunos partidos en los países europeos que defienden la salida de la UE, pero generalmente son extremistas y no tienen mucho apoyo popular. Además, ya sea que lo apoyes o no, el Brexit fue un lío tan confuso y aún nos presenta tanta incertidumbre que dudo que en los próximos 5 a 10 años veamos a algún otro país queriendo aventurarse por su cuenta, al menos hasta que puedan ver cómo le irá efectivamente al Reino Unido por su cuenta, a menos que ocurra algo dramático como con la crisis del 2012, que llevó a Grecia a discutir internamente una posible salida. ¿Y los nuevos países que se unen? Haré un video completo sobre esto pronto, pero quiero mencionarlo brevemente aquí. Con la salida del Reino Unido, la Unión Europea ahora tiene 27 miembros, los representados en verde en este mapa. Aparte del Reino Unido, hay algunas brechas en el mapa que llaman nuestra atención. Suiza está justo en el medio, pero debido a su historia neutral, dudo que alguna vez se una. Además, en el año 2001 realizaron un referéndum sobre iniciar negociaciones para unirse, y nadie con el 76,8%. Noruega podría, pero está el problema de sus recursos naturales, y por lo tanto, los encontraría poco probable que lo hagan al menos a corto plazo, pero tal vez un día cuando se acabe el petróleo. La otra área principal son los Balcanes. Muchos ya se han unido como Grecia, Bulgaria, Croacia y Rumania, pero varios países aún quedan excluidos. Bosnia, Serbia, Albania, Macedonia del Norte y Kosovo con su estatus especial. Y de hecho, es en los Balcanes donde probablemente se encuentra la futura expansión de la UE.
Actualmente hay 5 candidatos reconocidos para la membresía de la Unión Europea: Turquía, Macedonia del Norte, Albania y Serbia. Y todos han comenzado las negociaciones de adhesión, que incluyen el cumplimiento de ciertos principios y reglas de la UE. Algunos procesos siguen avanzando hacia una entrada previsible que se espera que se una a partir de 2022 en adelante, pero siendo 2025 una fecha más probable para que la UE alcance 29 miembros. Desafortunadamente, otros candidatos como Turquía han retrocedido, haciendo su adhesión a la UE muy improbable. ¿Y quién más podría unirse? Existen microestados como Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y la Ciudad del Vaticano, que si bien no son miembros oficiales de la UE, son miembros de facto. Participan en la eurozona usando el euro, excepto Liechtenstein, que usa el franco suizo. Tienen fronteras abiertas con España, Francia e Italia, siendo parte de los acuerdos de libre movimiento, eliminando así la necesidad de una membresía formal. Hay algunos otros estados, respecto a los cuales se ha discutido la ampliación, pero cuya solicitud de unirse podría tener lugar. Las reglas de la UE permiten que cualquier democracia europea solicite su adhesión, pero se ha discutido sobre algunas naciones no totalmente europeas como posibles miembros. Lugares en los que, según las encuestas, al menos parte de la población querría unirse. La región del Cáucaso es un buen ejemplo. Una encuesta señala que el 40% de Armenia y el 83% de Georgia quieren unirse. Más al norte, Bielorrusia está a favor en un 42%, pero probablemente no cumple con el requisito de democracia plena. Moldavia cruza la línea media con 56% y Ucrania aún más con 68%. Pero otros no parecen interesados. En Islandia, solo el 26% dice que estaba a favor de unirse, y en Noruega, el número es aún menor, con el 16%. Y luego tenemos otro problema, que al menos por ahora solo se aplica a un país: volver a unirse. Diría que esto es completamente imposible a corto y medio plazo. Le tomó tanto tiempo al Reino Unido finalmente salir, que ahora comenzar un proceso para volver a unirse sería absolutamente ridículo. Una encuesta de 2020 revela que el 49% lo apoyaría, pero aún no es mayoría. Pero de este ejemplo surge otra pregunta que podemos expandir a otros países. ¿Qué sucede con las ampliaciones internas? Esto ya no se aplica con el Reino Unido ya que se fueron, pero si Escocia logra la independencia, puede por sí sola comenzar un proceso de unión a la UE, como han dicho los líderes escoceses que harán. Irlanda del Norte podría votar por la unidad con la República de Irlanda, uniéndose automáticamente a la UE sin necesidad de un proceso de solicitud. El Consejo Europeo ya ha certificado esta posibilidad, así como con Moldavia, en posiblemente unirse a Rumania y por lo tanto a la UE, ya que dicen que es coherente con lo que sucedió con Alemania Oriental cuando se incorporó en la República Federal de Alemania, quien ya era miembro. Esta secesión de Escocia e Irlanda del Norte dejaría al Reino Unido reducido a Inglaterra y Gales. Y otros miembros actuales de la Unión podrían tener situaciones similares. En España, Cataluña continúa buscando la independencia, y si la logran, otras regiones españolas podrían querer seguir, como Galicia y el País Vasco, queriendo afirmar su independencia, pero también queriendo formar parte del gran proyecto europeo. Las Naciones Unidas apoyan el derecho de autodeterminación, por lo que aquellos que luchan por el separatismo y la independencia podrían lograr sus objetivos. Sin embargo, tendrían que comenzar el proceso de unión desde cero. Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea, dijo recientemente que si hubiera un voto afirmativo a favor de la independencia catalana, respetarían esa opinión. Pero Cataluña no podrá ser miembro de la UE el día después de tal votación, y los nuevos candidatos necesitan un voto unánime de los miembros actuales, por lo que España podría vetarlo para desalentar más separatismo de sus regiones. Esto no reduce la probabilidad de que surjan nuevos países en España o en otro lugar, pero podrían no unirse a la UE, al menos inicialmente. En Bélgica también hay un movimiento activo por la independencia flamenca. En este escenario, Bélgica podría desaparecer y renombrarse Valonia, separando efectivamente al país en dos naciones. O como algunos han afirmado, Flandes y Valonia podrían convertirse en dos nuevos países, y Bruselas convertirse en un microestado propio, algo así como un distrito federal para una capital europea, como Washington DC o Brasilia. Flandes tendría que solicitar volver a unirse o unirse con los Países Bajos, como algunos defienden, y unirse automáticamente. Francia podría intentar que Córcega se independice o se una a Italia. Y la isla del sur de Cerdeña también podría luchar por la independencia, donde en 2014 los partidos pro-independencia juntos obtuvieron alrededor de un cuarto de los votos.
Y aunque la mayoría de estos son solo hipotéticos y muy poco probables, ya sea que lo hagan con el objetivo de unirse a la UE o no, podríamos ver surgir algunos países nuevos en Europa en los próximos años o décadas. Y estos son movimientos que ya han comenzado o podrían comenzar en los próximos 5 años. Si el Reino Unido comienza su disolución, Gibraltar podría comenzar a buscar la independencia como un microestado, al estilo de Mónaco o Andorra. Venecia podría reavivar su deseo de independencia, un lugar donde en 2014 2.1 millones de personas votaron por la secesión en un referéndum no oficial. A medida que Groenlandia se aproxima a la independencia, las Islas Feroe, otra dependencia danesa, podrían verse tentadas a imitarla. El pequeño movimiento de independencia de Bretaña podría tener éxito y separarse de Francia, y si Baviera conquistara su autonomía, quizás otros estados alemanes podrían seguir, como Baden-Württemberg. Diría que estos casos franceses y alemanes son los más improbables de todos, debido al escaso apoyo popular y al hecho de que Alemania ya es un estado federal con gran autonomía regional. Crimea podría realmente convertirse en su propia nación. El exclave ruso en Polonia podría de alguna manera lograr la independencia. Y Transnistria podría finalmente convertirse en un país oficial después de su control de facto de algunas tierras moldavas. En la dirección opuesta, podríamos ver algunas uniones regionales tener lugar, especialmente si la UE comienza a fallar en su propósito y funcionamiento. El Benelux podría convertirse en una unión política real, Kosovo podría unirse a Albania, entre otras posibilidades. Esencialmente, las posibilidades no son infinitas, pero son vastas cuando se trata del futuro geopolítico de Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Si el futuro de Europa es la unidad, esa unidad se puede lograr a través del modelo actual, con los mismos o más países nuevos, o en el federalismo, con una reorganización completa del territorio y la soberanía europeos. Si el futuro de Europa son las naciones individuales, más movimientos de independencia podrían tener su camino. Y Europa podría convertirse en un mosaico aún mayor de países, que pueden o no elegir unirse, siguiendo uno de los 5 escenarios que vimos, son posibles al comienzo del video. La UE pudo haber discutido esos 5 escenarios en 2017, pero para ser honesto, no parece que haya cambiado mucho. Desde entonces hasta ahora, y creo que será durante los próximos 5 años, hasta 2025, que el futuro de Europa comenzará a tomar forma, y para entonces podríamos ver un continente completamente diferente. O al menos, el comienzo de un cambio significativo, cuando el ministro de Relaciones Exteriores francés, Robert Schuman, presentó la Declaración de Schuman en 1950, proponiendo la creación de una comunidad europea de carbón y acero, allanando el camino para la unidad europea, afirmó que Europa no se hará de una vez, o de acuerdo a un solo plan, se construirá a través de logros concretos, que primero crean una solidaridad de facto, que más logros Europa logrará juntos, y qué países participarán en ellos. Es una pregunta que no podemos responder, pero sea a través del federalismo, una unión regular, un simple mercado único, o a través de acuerdos individuales entre los países que conocemos hoy, u otros que pronto puedan ser creados. Todo lo que podemos esperar es que el camino trazado por los padres fundadores de Europa en 1950 continúe siendo seguido y juntos. De cualquier manera y en cualquier número, Europa pueda trabajar como un grupo, como una gran democracia luchando por el desarrollo mutuo, la tolerancia, libertad y paz. Y eso fue un breve resumen de los escenarios hipotéticos que podrían, durante los próximos 5 años, comenzar a tomar forma, y cómo Europa podría comenzar a verse diferente a medida que llegamos a 2025 y las décadas que seguirán. Gracias por ver este video. Suscríbete y comenta con tus opiniones. ¿Crees que el federalismo es una buena idea? ¿O debería reducirse la UE a un solo mercado? ¿Deberían ocurrir más divisiones de países para crear nuevos estados según la voluntad local y estos unirse en una unión con los demás? Te veré la próxima vez para más conocimiento general.